Feliz domingo. Hoy celebramos la fiesta del bautismo de nuestro Señor Jesucristo. Y el Evangelio de este día nos hace preguntarnos, ¿cuál es mi identidad bautismal? Acompáñenme en la siguiente reflexión. Esta fiesta nos da la oportunidad de reflexionar sobre nuestro propio bautismo. Y es que cuando nosotros recibimos el bautismo, somos configurados en Cristo como hijos amados de Dios. Y esto sucede gracias a que el Espíritu Santo desciende en nosotros y toma posesión en nosotros, hace su morada en nosotros. Aquí los primeros dos elementos, hijos de Dios y moradas, sagrarios, templos del Espíritu Santo. A partir de aquí comienza nuestra vida como cristianos y entonces, dijimos, se configura nuestra identidad en Cristo. Como cristianos nos configuramos, empieza ese camino de configuración con Cristo. Esto es muy importante porque estos primeros dos elementos normalmente los logramos entender, ser hijos y ser templos del Espíritu Santo. Pero este tercer elemento, la configuración que nos da nuestra identidad, a veces nos hace falta. Normalmente le llamamos que en Cristo somos sacerdotes, profetas y reyes. Pero esto es tal vez lo que menos logramos entender ya para efectos prácticos en el día a día, cómo vivir este ser nuestro. Sacerdotes somos porque aquel que es sacerdote es el mediador entre la humanidad y Dios. Es decir, aquel que ora, que hace ofrecimientos espirituales a Dios por los demás, aquel que intercede. Y esto nos hace recordar que nosotros como cristianos somos hombres y mujeres de oración y de una oración de intercesión sobre todo. En el día a día esto es muy importante porque implica justamente orar por los demás, no solo por nosotros mismos, que seguramente lo hacemos, sino los padres pedir por sus hijos, y los hijos también han sido bautizados, pedir por sus padres, los esposos por sus esposas, las esposas por sus esposos. También el que cuando van a dormir, por ejemplo, cuando salen de casa, esa tradición muy antigua, pero que ya mucho se ha perdido, los padres bendigan a sus hijos. Esto es muy importante, dar la bendición es también parte importante de nuestro ser sacerdotes. Es cierto, no somos sacerdotes instituidos ministerialmente, de hecho el ministerio sacerdotal se deriva de esta característica de todos los cristianos, es una especificación concreta. Pero todos los cristianos somos sacerdotes porque estamos llamados a ser hombres y mujeres de oración que bendicen y también que celebran. ¿Y cómo celebran su fe? ¿Cómo celebran? El acto más grande es en la Eucaristía, esa participación activa en la cual celebramos nuestra fe, nuestro encuentro con Dios. Ahí mismo estamos orando, es el acto más profundo de oración que tenemos. Hablamos, entramos en diálogo con Dios. Luego, como profetas estamos llamados a proclamar la palabra de Dios, a pesar de que esto también trae sus dificultades. Y vaya que lo vemos en el día a día, muchas veces nos crea dificultad hablar de nuestra propia fe. Incluso a veces ya lo tenemos dado por hecho que eso lo reservamos para nuestra privacidad nada más. Si es que alguna vez hablamos, si no, pues ahí, si nos va bien, rezamos. No, estamos llamados a dar testimonio de nuestra fe y esto implica, no es ir a hacer proselitismo o ir a tocar puertas, ¿verdad?, como hacen nuestros hermanos separados, sino hacer aquello que es normal en nosotros, compartir la alegría que experimentamos en lo profundo de ese encuentro con Dios. Compartirlo en familia, con los hijos, la transmisión de la fe es muy importante. Aquí viene el ser también los padres, los primeros catequistas de sus hijos. El enseñarles a rezar, la señal de la cruz, el llevarlos a misa, explicarles. Y también esto implica, por ende, si vamos a
transmitirlos y vamos a compartirlo, que nos formemos, que profundicemos en nuestra vida espiritual. Tomar un libro de estos muchos que hay, tal vez no tan profundos o tan difíciles de comprender, pero sí aquellos que son para ir siendo un mejor cristiano, que nos van guiando en ese camino de la búsqueda cotidiana de Dios. O tomar esos cursos que de repente están disponibles en nuestras parroquias, en nuestras diócesis, en las diversas iniciativas que hay de la iglesia. Ahora en YouTube tenemos tantos videos, tantas posibilidades para poder profundizar sobre diversos temas que estoy seguro muchas veces tenemos dudas de cómo vivirlo. Y solo basta escribir un título, un tema y comenzar a profundizar. Todo es querer vivirlo, querer hacerlo. Eso es también parte de nuestro ser profetas, proclamar esa palabra de Dios. Luego, muy importante, el último elemento, la última característica, somos reyes. Y esto muchas veces nos queda como en duda. El rey es el que manda. En la Biblia el rey es el que ordena, pero no el que da órdenes nada más, sino que el que pone orden. Ordena los dones, los talentos, los carismas para que estén al servicio del reino de Dios, para que estén al servicio del bien. Y esto implica, en primer lugar, ordenar nuestro interior, nuestra vida, ordenar nuestras pasiones, esos vicios, esas situaciones, poner orden en nuestra vida, pero también ordenar nuestros talentos y dones que hemos recibido para que Dios pueda obrar a través de ellos. También implica ayudar a otros a que ordenen esos talentos y esos dones para ponerlos al servicio de Dios. Y eso, en primer lugar, los padres de familia a sus hijos, ayudarlos a discernir su vocación. No solo la profesión, ¿verdad? Que muchas veces es, no hombre, pero es que para que tenga que comer, porque esa profesión no le va a servir. Muchas veces es el discurso que tenemos cuando no es tanto la profesión, sino a qué te llama Dios para ser feliz en tu vida verdaderamente, discerniendo esos signos que desde pequeños se van manifestando en la vida de cada uno. Allí somos llamados a ser hombres y mujeres que meditan en lo profundo, que oran y que continuamente piden esa luz de Dios. Pues pidámosle a nuestra Santísima Madre que nos ayude en este camino para vivir plenamente nuestra identidad como cristianos, como hijos de Dios bautizados en el Espíritu Santo, moradas de Él que viven cada día a profundidad su ser en el mundo. Que el Señor les bendiga, que tengan un feliz domingo.